armonizando tu ser de la mano con la palabra de Dios, tomando la Biblia latinoamericana en el libro del Antiguo Testamento de Número y siguiendo el continuo estudio de la palabra a través de los capítulos que hay en esta traducción a la Biblia latinoamericana, nos encontramos con el capítulo 18 que habla del sacerdote para el pueblo, habla también de los hechos de los sacerdotes, los derechos de los levitas, el servicio de la vaca colorada y los casos de impureza. Hay un análisis al pie de estos capítulos que dice: Carta de los Hebreos se refiere especialmente a este capítulo cuando habla de los sacrificios del Antiguo Testamento que no podían darnos la pureza interior y solamente anunciaban el sacrificio perfecto de Cristo. Vea esto en Hebreos 9:13 y 13:11. En los versículos 17-21 se habla del agua de purificación. Numerosos pueblos usaron agua para sus ritos religiosos. Aquí vemos cómo la usaban los judíos. La iglesia, después de lavarnos por el bautismo, usa también el agua bendita. No le reconoce un poder mágico, pero sabe que los signos materiales nos ayudan a ponernos en cierta actitud. El signo de la cruz con agua bendita, si se hace con atención y fe, ayuda a dejar el polvo de las preocupaciones diarias a la entrada del templo. Con los capítulos 20-25 volvemos a las tradiciones antiguas sobre los acontecimientos del desierto. Recuerdo del desierto, en la segunda parte habla de que ustedes no han confiado en mí. Moisés habla al pueblo y se dirige. Edom le cierra los caminos a Israel, la muerte de Aarón y la serpiente de bronce. Cuando dice ustedes no han confiado en mí, dice que este relato forma parte de los textos redactados por los sacerdotes al regreso del cautiverio. Retoma el episodio narrado en Éxodo 17:1-7, pero introduce en él un pecado de Moisés. ¿Por qué? Un problema se le presentaba a esos sacerdotes. ¿Cómo era posible que Moisés, ese hombre el más humilde que haya producido la tierra? Número 12, capítulo 12-13. Ese profeta con quien Dios hablaba cara a cara, véalo en Éxodo 33:11, hubiera sido excluido de la tierra prometida, pues Moisés había muerto misteriosamente sobre el monte Nebo. No se podía dudar de que Dios es justo, y si Moisés no había entrado en la tierra prometida, esto se debía seguramente a alguna falta suya. Se había entonces vuelto a escribir el relato del Éxodo, pero achacándole a Moisés un pecado que había dudado de Dios. Un caso semejante se verá al comparar los dos relatos de la muerte de Josías
el rey justo, segunda de Reyes 22:2 y 23:29, con segunda de Corintios 35:19-25. ¿De qué otro modo iban a entender los sacerdotes la muerte del justo? Únicamente el cumplimiento de la Escritura podía esclarecer plenamente la misión de Moisés. Moisés había recibido la misión de guiar al pueblo de Dios hasta la puerta de la tierra prometida. Habiendo llegado allá, podía retirarse y decir como Juan Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. En ese momento comenzaba la misión de Josué: abrir al pueblo de Dios la puerta de la tierra prometida para tomar posesión de ella. La doble vocación de Moisés y de Josué prefiguran y aclaran la misión del Antiguo Testamento y la de Jesús. En hebreo, Josué y Jesús se dicen de la misma manera. De modo que Moisés no pasó a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque su misión ante Dios fue conducir el pueblo hasta la puerta. De manera que en el capítulo 21 dice que el análisis que a propósito de la serpiente de bronce se pueden plantear dos interrogantes bien distintas. La primera, ¿cuál es el origen histórico de este relato? La respuesta es fácil. Cerca de la mina del Sinaí se honraba a un dios curandero y en agradecimiento se le ofrecía pequeñas serpientes de bronce. Los relatos de los viajeros debieron haber inspirado ese relato, pero la pregunta importante es la segunda: ¿qué quiere decir esta página del libro sagrado? Esto está en el capítulo 21, donde habla de la serpiente de bronce de Aarón, la etapa a la Transjordania. El pueblo murmuró contra Dios. Los israelitas vuelven a quejarse en la rebelión interior del que no acepta el sacrificio y echa la culpa a los demás. Haz una serpiente ardiente. Orden extraña para los israelitas, pero es un gesto profético. Dios quiere sanar el pecado por el mismo instrumento del pecado. Miraba la serpiente y se sanaba. Otro gesto profético: el pecador no tendrá que cumplir prescripciones religiosas que empiecen más bien por mirar con la fe la señal que Dios le otorga para su curación. Jesús dirá: como Moisés erigió la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser elevado de la tierra en cruz, a fin de que quien cree en él tenga vida eterna. Esa es Juan capítulo 3, versículo 14. El relato de la serpiente es en la Biblia una de esas imágenes de sentido oculto que empezaban el día de que Cristo le diera significado, lo mismo que el suceso de Melquisedec, Génesis 14,
o la historia de José, así en nuestra vida, en nuestro pasado, hay varios acontecimientos que no tienen explicación o sentido inmediato. Porque me tocó esto. Alguien, algún día la luz de Cristo vendrá a darle su significado. Cuando se cumplieron los años de su reclusión en Cades, los israelitas volvieron a emprender con Moisés su marcha hacia la tierra de Canaán. Rodearon el país por el sur y el este y se establecieron provisionalmente en los territorios al este del Jordán. Aquí tuvieron lugar dos grandes victorias y los israelitas comprobaron otra vez que Dios salva a su pueblo. En el Salmo 136, después de alabar a Dios que hizo atravesar el mar rojo, porque tremendo es su amor, se recuerda que hirió de muerte a grandes reyes: Sihón, rey de los amorreos; a Og, rey de Basán. Entonces, en la parte donde habla de que los israelitas conquistaron territorio al este del Jordán, nos habla de que aquí empieza la nueva significativa historia de Balaán, cuya narración es desarrollada en forma de leyenda. Al tomar el camino de la libertad, el pueblo de Dios se enfrentó a varios enemigos, también a sus propias cobardías ante los sacrificios que se le exigían. Pero ahora un peligro más grande todavía los amenaza sin que lo sepa el Balaán. El brujo ha sido pagado para que le lance el maleficio. Todos sabemos aunque utilicemos términos más modernos para expresar esta maldición, que nuestro propio demonio pueden llevarnos al desastre, radicalización de los conflictos, rehusar el riesgo y otro pecado en contra de la vida. En la continuación de la Biblia, Dios recuerda a Israel cómo los protegió en el asunto de Balaán. No solamente lo amparó contra los enemigos visibles de carne y de sangre, sino también contra los invisibles, que ni el nombre ni los gobernantes pueden prever o detener. Vea eso en Josué 24:9 y Miqueas 6:5. A lo mejor pequé, pero no sabía que tú estabas impidiéndome el paso. Qué brujo más simpático es ese Balaán, porfiado en su proyecto torcido hasta que descubre que Dios mismo le cierra el paso. Se está hablando aquí del capítulo 22, cuando la historia de Balaán y el brujo hechicero que querían cerrarle el paso a Moisés con el pueblo de Dios para que no pudieran llegar a conquistar las tierras que ellos ocupaban. Y se armó ese rey de buscar a un brujo para hacerlo. Entonces ese brujo
andaba en la burra de Balaam. Era Balaam y Balac se unieron en el monte para hacer hechicería contra Dios Padre, contra su pueblo que estaba dirigido por Moisés. Y en realidad el brujo terminó dando la bendición de Balaam. O sea que el brujo Balaam le dio, en vez de mandar el hechizo, dio una bendición al pueblo de Dios. De manera que en el capítulo 23 del libro de Números no está hablando de ese proceso, un proceso de idolatría y hechicería contra aquellas personas que tienen una fe en Dios o que débilmente pueden ser engañados, pero que Dios promete salvar a todo aquel que le ha decidido salvar. El capítulo 24, que habla de la bendición, los análisis llegan a concluir de esta forma. Esta profecía nos muestra cómo Dios quiere proclamar a todo el mundo el destino maravilloso de su pueblo, incluso por boca de Balaam, que era el brujo hechicero. Destacamos el más famoso de los poemas de los profetas de Balaam, 24, 15, 19, que anuncia la estrella de Jacob. Esta estrella se refería al rey David, elegido de Dios e iniciador del reino de Dios en Israel. Pero a través de su persona reconocemos al otro y verdadero elegido de Dios, que es Cristo, el que permanece para siempre. El libertinaje sexual no es cosa indiferente para la vida de un pueblo, no es algo de moral privada, sino que pesa fuertemente en el desarrollo social por cuanto se relaciona con el nivel de responsabilidad y la capacidad de sacrificarse en la Biblia. La lucha contra la inmoralidad sexual va constantemente unida con la fidelidad a Dios. En el capítulo 25 habla de que los israelitas se prostituyen a Baal de Fogor, que es el rey y el ídolos, idólatras que tenía el rey en aquellos tiempos, el que estaba luchando con Baal para hacerle la vida imposible al pueblo de Dios. Cuando los israelitas se apoderaron de la tierra de Canaán, los cultos paganos de este país fueron para ellos una continua tentación. Una de las prácticas más comunes de dichos cultos era la de relacionarse con prostitutas consagradas al dios Baal. Aquí nos cuenta a manera de lección que ya en el tiempo de Moisés el pueblo había cometido semejante pecado y nos dice cuál fue el castigo. Unirse a la prostituta era unirse al dios Baal, y el Dios único no tolera semejante traición. Doble es la prostitución, la que se comete materialmente, y la infidelidad del hombre que traiciona a su Salvador. Se mostró lleno de celo por su Dios, no tuvo miedo de que los tacharan de puritano, hombre de prejuicio anticuado, persona de carácter intolerante. No se conformó con reír y pasar indiferente. Los israelitas se prostituyen a Baal de Fogor. Y en el capítulo 26 del libro de Números se hace otro censo de Israel con relación a las leyes y fiestas. Aquí finaliza las tradiciones antiguas referente al tiempo de Moisés en el capítulo 34 del
Deuteronomio, sin embargo, se encuentran los recuerdos de la muerte de Moisés. La cifra del presente censo al salir del desierto no son más históricas que las del primer capítulo. Tampoco son pura fantasía estas cifras tomadas individualmente y en su conjunto tenían un valor simbólico y daban pretexto a enseñanzas religiosas. Entonces, en el capítulo 27 habla de que Josué, sucesor de Moisés, el calendario de los sacrificios de cotidianos, sacrificio del sábado, sacrificio de la luna nueva, la fiesta de los alcimos, la fiesta de la semana Pentecostés, la fiesta de las aclamaciones, fiesta del perdón, fiesta de la tienda, las leyes acerca de los votos y habla de la guerra santa contra Madián. El presente capítulo se refiere a la guerra santa. Es importante recordar que todo eso fue escrito en el siglo antes de Cristo, cuando Israel ya no tenía miedo como para atacar a ningún otro pueblo. El autor del relato quería recalcar los peligros que era para los israelitas casarse o acercarse a mujeres de pueblos paganos que no fueran pertenecientes a su religión. Las leyes de la guerra santa, y habla en el capítulo 32 de los israelitas se establecen al otro lado del Jordán. Del libro de Números en el Antiguo Testamento vamos a leer el análisis 32. No todos los israelitas partieron junto a Cades o Asi del desierto, donde estuvieron 40 años. La imagen tradicional del pueblo israelita partieron como un solo hombre para conquistar la tierra de Canaán. Es más poética que la historia, que histórica. Estos hombres eran de carácter independiente y cada grupo andaba primeramente libremente tras sus rebaños fuera de los momentos más difíciles en que se reunían, como sucedió con Moisés. Varios partieron de Cades antes o después de Moisés. El grupo más importante fue el que penetró en Galaad, al otro lado del Jordán, donde se instalaron pacíficamente en medio de otro pueblo. El párrafo 32, 20-22 recalca la solidaridad de entre los israelitas. En el capítulo 33 del libro de Números habla la etapa del Éxodo, cómo se repartían la tierra de Canaán. Las fronteras de Canaán, la parte de los levitas, la herencia de la mujer casada. Estas leyes sobre las ciudades de refugio se parecen a la comentada en Deuteronomio 19:1. Y aquí termina la historia del libro Número, que le invito a elegir la Biblia de su preferencia para que pueda deglutar capítulo a capítulo, desde el capítulo 1 hasta el 36 de este libro, y conocer así la manera, la historia
de el tiempo que estuvo Moisés con el pueblo elegido en la salida de Egipto en el monte, y que Moisés allí hizo el censo de las 12 tribus, y los ejércitos de Israel se fueron formando desde allí, y las tribus se fueron formando, la familia de los levitas fueron reuniéndose, formándose en grupos, se repartieron las leyes, las divisiones de los nazireos, quienes venían a ser en sí los nazireos, en qué fecha se celebraba la Pascua. Por medio de las nubes Dios da la señal de levantar el campamento. Todo eso está en el libro de Números. Recuerdo del desierto, la primera parte, el orden de marchar de los ejércitos de Israel, cuando ya Israel está formado como ejército. Yahvé da su espíritu a los jefes de Israel. Miriam y Aarón se ponen celosos de Moisés porque pensaban que también ellos tenían que ser la misma y cumplir aquella misión. También Moisés envía espías para explorar la tierra prometida, la rebelión del pueblo de Cades, que es importante conocer cómo el pueblo unido en una sola comunidad se rebela contra el líder para querer y entender que él también puede hacerlo, que muchas veces pasa entre nosotros de que no respetamos cuál es la regla y el orden, y Dios es un Dios de orden. Le asigna una tarea a una persona y hay que cumplirla. Hablan sobre más leyes que se establecieron, el castigo para el que trabaja un día sábado, que es un día de descanso y reposo. Coré reivindica los privilegios de Aarón, Datán y Abirún, se rebelan contra Moisés. O sea que Moisés tuvo muchos enemigos, codicioso, envidioso, porque anhelaban hacer el trabajo que él hizo. Vaya misión que le costó a Moisés negarse al Padre cuando estuvo en la zarza ardiente. Dijo, no, yo no puedo, yo no sé hacer eso, yo solo no voy a hacer eso. Y mire cómo haciéndolo ya en el proceso con la ayuda del Padre, como toda un grupo se rebela contra él, incluyendo su propia familia. Hablamos aquí también en este libro de Números de la rama de Aarón, el sacerdote para el pueblo, lo que puede la oración de un sacerdote hacer, los derechos de los sacerdotes, los derechos de los levitas, el sacrificio de la vaca colorada, caso de impureza, también recuerdo del desierto, hablando en una segunda parte, y ya en un resumen es solo cuando la parte más peligrosa de este libro es cuando se ve la maldad del rey que Baal y Balaam hacen para hacer una brujería de sus ídolos contra Moisés, que no lo logran. Pero el libro de Números es más bien como decir que ya están saliendo de un proceso de pueblos, se van dividiendo y ya se van formando como un pueblo con ley, y ya tienen un ejército que prontamente van a mandar a seguir conquistando zonas, regiones, países y pueblos hasta llegar a Canaán. Le invito a leer la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras, a leerse el libro de Número del Antiguo Testamento en la Biblia de su preferencia, capítulo por capítulo, para que pueda entender la lectura de el análisis que hicieron los que tradujeron esta Biblia de la hebrea a la latinoamericana, pero usted puede elegir la que usted prefiera. Le invito a descubrir qué dice la palabra de Dios en su corazón cuando usted la